Esta es la semana 3 del libro El Camino del Artista, donde vamos a recuperar una sensación de poder. Y probablemente hayas estado experimentando muchas emociones, como puede ser la ira, la alegría y la tristeza, lo cual, según la escritora, pues es normal. Generalmente creemos que la ira es una emoción negativa y es chistoso porque creo que esta es la emoción que me domina a mí y me hace recordar muchísimo la película de la de las emociones y me pongo a pensar en que cómo cada quien puede ser dominado por una de estas emociones y pues a mí, aunque la gente no pueda pensarlo, pero la gente que me conoce creo que sí se da cuenta que mi emoción principal es el enojo. En realidad la ira es más bien como un combustible, solamente que nos han enseñado que enojarse está mal y creo que esto está muy equivocado, ya que pues obviamente cuando estás creciendo y vas experimentando esta emoción, todo mundo te intenta decir que está mal el hecho de que te enojes o el hecho de que pues tengas esta emoción y quieras, no sé, quieras sacarla y, no sé, desquitarte con un objeto, desquitarte con una persona, pero en realidad creo que más bien deberíamos de prestarle muchísima atención, ya que pues nos indicará qué es lo que en realidad no nos gusta a nosotros y esto hará que tú de cierta manera pues aprendas a poner límites. La ira nos muestra dónde están nuestros límites, nos muestra dónde no nos ha gustado estar y también en realidad nos indica hacia dónde queremos ir. No solamente lo hace el dedo en plan de dirección, sino que pues como dije, la ira nos muestra hacia dónde nos tenemos que dirigir respecto a las cosas que hemos pasado y que pues no quieres volver a pasar. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que la ira no es tan mala. Y en la rehabilitación creativa, el hecho de sentir ira es una señal de salud. La autora menciona que hay que trabajar a partir de la ira, o sea que hay que utilizarla como combustible para poder llevar a cabo las cosas que queremos llegar a hacer. Y si prestamos un poco de atención, hay que cuestionarnos por qué estoy sintiendo ira, o sea, qué me está intentando decir el hecho de que yo esté sintiendo esta emoción, ¿saben? Un ejemplo de ello puede llegar a ser algo que ya habíamos hablado en un video anterior, es como por ejemplo tú ves que una persona hizo una idea que probablemente tú tuviste hace un año, pero esta persona la hizo y a ti te molesta. Entonces aquí es cuando tú obviamente empiezas a sentir ira y en realidad aquí la ira lo que te está diciendo es que dejemos de aplazar las cosas. Y a mí me pasa muchísimo esto, que justamente probablemente veo que alguien hizo algo que yo quería hacer y a mí me molesta porque es como yo quería hacer eso y me da rabia cómo es que alguien lo puede llegar a ser tan fácil o es lo que yo percibo y me molesto conmigo mismo porque digo, o sea, como que Felipe, o sea, ¿qué te hace falta para hacerlo? ¿O qué está sucediendo conmigo que no lo estoy realizando? Y he caído en cuenta que probablemente muchas veces en realidad esto es miedo, vergüenza, o sea, miedo al rechazo, vergüenza de que no vaya a ser de que no vaya a ser bueno la primera vez, pero es como, es tonto porque pues en realidad lo que tengo que hacer, como dije antes también, es que tengo que ser compasivo conmigo mismo y permitirme hacer las cosas y equivocarme y si las cosas salen mal, pues hacerlas de nuevo hasta que las cosas salgan como yo quiero o como en realidad tendrían que salir, ¿saben? La ira nos dirá cuándo es que nos hemos traicionado a nosotros mismos y esta siempre nos dirá cuándo es momento de actuar por nuestro propio interés. En realidad, la ira es una invitación a la acción. Otro tema del que se habla es la sincronía o coincidencia, que en realidad
Más bien esto va a ser una consecuencia de tus deseos. Porque siempre lo que hay que decir es que vamos a hacerlo. Y una vez que lo digas, simplemente abróchate el cinturón y verás que ocurren cosas extraordinarias. Hay que entender que el qué siempre tiene que venir antes del cómo. Escoge antes el qué harías y el cómo siempre se acomoda en su sitio por su propia cuenta. Decimos que nos asusta muchísimo el fracaso, pero en realidad lo que nos asusta es el hecho de que exista la posibilidad del éxito. Sea lo que sea que pienses que puedes llegar a ser o que vas a hacer, simplemente comienza a hacerlo. O sea, no sabemos en realidad el hecho de que simplemente estar en acción hacia dónde nos llevará. Y creo que te llevará siempre a alguna parte porque ya estás cambiando algo y sinceramente creo mucho en que lo más difícil es comenzar. O sea, me pongo a pensar en mí en muchísimas situaciones y lo que más me ha dado miedo es iniciar, porque siento que cuestionamos el hecho de que no sabemos iniciar o no sabemos cómo, pero el hecho de que tengas muy claro que lo tengas que hacer, siempre vas a encontrar la manera de hacerlo. Y algo que llegamos a sentir, pues evidentemente todos, es la vergüenza. Quienes estamos atenazados por el miedo a la acción, solemos sufrir los sabotajes de un enemigo, la vergüenza. La vergüenza, la cual en realidad solamente es un mecanismo de control. Y muchos adultos que crecimos en hogares disfuncionales aprendemos muy bien a utilizar este mecanismo, que lo llaman distancia, pero en realidad es una gran manera de no mostrar sensibilidad, ya que el mismo acto de simplemente crear genera vergüenza. La vergüenza se vuelve a despertar una vez que somos adultos, ya que nuestro artista interior en realidad pues simplemente es un niño creativo y el hecho de que no hayamos crecido en un ambiente seguro y confiado, simplemente el hecho de intentar hacer una obra de arte nos va a generar vergüenza. Por eso, como dije en el capítulo anterior, es muy importante rodearnos de personas que nos hagan sentir seguros para que podamos distinguir una crítica constructiva a una crítica deconstructiva. Y aún así, cuando lleguemos a recibir críticas destructivas, la única manera en la que nosotros vamos a seguir superando esas críticas van a ser a través de la creatividad. Por eso es muy importante que el hecho de que una persona que para ti era muy importante su opinión, de una opinión destructiva sobre tu trabajo, continúa. Eso no importa porque lo más importante es lo que tú creas de tu trabajo, lo que tú creas de tu obra. Entonces, siempre confía en ti. Ahora vamos a hacer un poco de trabajo detectivesco, donde lo que vamos a hacer es hacer un poco de memoria para poder recordar a la persona a la que nosotros mismos hemos abandonado. Y hace una lista sobre cosas, sobre tu niñez y cosas que a ti te gustaban. Y yo les voy a compartir cuatro que a mí me hicieron reflexionar más sobre mi niñez. La primera dice, mi juguete favorito de la infancia era mi papá es ganadero agricultor y a mí me gustaba muchísimo ir al rancho y observar los animales. Mi papá tenía vacas, tenía borregos, tenía puercos, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaba mucho tener como juguetes, animalitos de granja. Y recuerdo muchísimo que tenía unos animalitos hechos, unas figuras en 3D, pero eran como muy detalladas y eso me gustaba mucho. Y recuerdo que las cuidaba muchísimo y me gustaba mucho jugar con mi hermana Sandra con esos animalitos. Y en realidad no sé qué les pasaron, no sé si los perdí o simplemente han de estar en casa de mi mamá, no lo sé. Otra es, otra dice, tomarme mi propio tiempo es, me he dado cuenta que para que yo me pueda sentir pues listo, este,
en realidad tengo que saber o sentir que sé mucho o que domino lo que voy a hacer. Pero muchas veces esto me ha detenido a aceptar ciertas cosas porque pues creo que hay personas que se animan a decir el sí sin saber cómo. Y como dije antes, es muy importante que el qué venga antes del cómo. Y este es un ejemplo súper fuerte porque justamente me hace pensar en eso. Y es verdad, o sea, yo pienso, me la pienso muchísimo para hacer algo y hay otras personas que simplemente dicen, sí, hay que hacerlo y encuentran rápidamente la manera de hacerlo. Pero pues es algo que necesito cambiar poco a poco. Y otra dice, tengo miedo de que si empiezo a soñar no se vuelvan en realidad, no se vuelvan realidad mis sueños. Y no lo sé. Por eso también siento que cada vez que pasa el tiempo y ahora que somos adultos, siento que muchas veces poco a poco los sueños que tuvimos se van diluyendo. Y la otra dice, la forma de vestir que más me gusta es, no sé por qué, pero me encanta muchísimo el estilo que tiene la gente asiática, como un look totalmente negro, donde a veces es donde me siento más yo. Y creo que no siempre ponemos atención a cómo nos hace sentir lo que nos ponemos. Y es chistoso porque en las últimas semanas he estado como intentando subir todos mis outfits a Instagram. Y hay, por ejemplo, hubo un día que usé un outfit donde no me sentía yo. Y hace como 2 años me sentía como muy yo usando ese outfit, pero ahora ya no me representa. Otra cosa que la autora habla en el libro es sobre el crecimiento, el cual menciona que este no es lineal y es verdad. Muchas veces podremos sentir que estamos avanzando, pero va a pasar que nos vamos a sentir estancados o tenemos que regresar y no está mal, o sea, regresar no está mal porque a veces puede ser una oportunidad para redireccionar nuestro destino y pues en este proceso de crecimiento uno tiene que pasar muchísimo tiempo en soledad, donde tiene que reflexionar, donde tiene que entender, donde tiene que comprenderse a sí mismo para poder crecer, para poder evolucionar y muchas veces encontramos la solución a estos problemas cuando estamos en aislamiento o estamos en soledad o llega un momento de claridad después de mucha reflexión y muchas veces sucede cuando estamos caminando, cuando estamos... Una de las cosas que a mí me gusta mucho es lavar los trastes porque me pongo a analizar ciertas cosas que digo, me gusta estar pensando este tipo de cosas que solamente pienso cuando estoy lavando los trastes o que pienso cuando estoy pintando y no sé, siento que es algo que deberíamos de hacer más continuamente. Y también crear el hábito de conectar con nosotros mismos haciendo actividades que nos gusten mucho. O sea, en mi caso me gusta muchísimo pues pintar, me gusta ir a un parque y creo que deberíamos de tomarnos el tiempo de también de escribir cómo nos sentimos y probablemente vas a encontrar respuestas que de ninguna otra manera vas a encontrar más que pasando tiempo contigo mismo. Y como en cada capítulo tenemos una lista de tareas que realizar, en este capítulo hay una lista de cerca de 10 actividades que teníamos que hacer. La primera es describir la habitación de tu infancia. La segunda es describir 5 rasgos sobre ti cuando eras un niño. La tercera es mencionar los logros que realizaste cuando eras, pues obviamente, un niño. Y también menciona que hables acerca de tus 5 comidas favoritas. Y yo me compré una, o sea, me compré un mazapán de la Rosa, que obviamente todo el mundo los conoce. Y los voy a probar. O sea, el reto siempre era de que al momento de que abrieras el mazapán, pues este saliera completo. Y quiero probarlo. En un rato lo voy a probar.